Entonces, estábamos hablando ya, cerrando un poco el tema de distribución del cráneo, huesos, músculos. Vimos un poco de pares craneales, todo lo que se refiere a su distribución, origen real, origen aparente. También vimos un poco de cavidades. Ahora nos toca ir bajando, ¿no? Ya vamos por el cuello, después nos va a tocar tórax y después miembros superiores, ¿ya? Ahora partimos con, antes de entrar a cuello, tenemos que repasar todo lo que vendría a ser la columna vertebral, ¿no? En este caso, la columna vertebral parte de una sección o de una distribución topográfica que hace referencia a las estructuras a las cuales está sosteniendo, por así decirlo, ¿no? Tenemos una porción más proximal, más cefálica, que vendría a ser esta acá, que es la columna vertebral en su sección cervical, ¿no? Cervical. En este caso, la sección cervical cuenta con 7 vértebras que se encargan de sostener lo que vendría a ser la parte más cefálica de nuestro cuerpo, ¿no? Así que no. Bien, entonces esta es la columna cervical, 7 vértebras. Ahorita vamos a ver cómo es que se distribuyen las vértebras desde la parte más superior hasta la parte inferior o la región de transición, ¿no? Después tenemos la región torácica, que son 12 vértebras, que se las denomina vértebras torácicas o vértebras dorsales, ¿no? Dorsales. Entonces, su digitación va a ser D1 o también puede ser T1, ¿ya? Torácica 1, torácica 2, torácica 3, etcétera, etcétera. Después está el segmento lumbar, que está compuesto por 5 vértebras, que son las de mayor volumen. Estas son las vértebras lumbares, que se las segmenta como L1, L2, L3, L4 y así hasta L5, ¿no? Entonces, como concepto general, las vértebras se las nombra de esta forma, ¿no? Con una abreviatura y por secciones. Lo que me interesa aquí es un detalle de distribución que sirve para determinar ciertas patologías. Es que la columna vertebral no está completamente recta, sino que tiene desviaciones, ¿ya? Tiene desviaciones o curvaturas, se llaman, ¿no? Son las que estamos viendo en este momento: la curvatura cervical, curvatura torácica y curvatura lumbar, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener dos curvaturas en C y dos curvaturas en L, ¿ya? Dos curvaturas en C y dos curvaturas en L. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que hay dos términos para denominar médicamente estas curvaturas, porque está bien, es un hecho que están ahí, pero la curvatura tiene una denominación. En este caso, desde la parte más superior encontramos la primera L, ¿ya? La primera L, que se la denomina lordosis cervical, ¿ya? Lordosis cervical, ¿ya? Entonces, la primera L se está formando aquí. Después, ¿qué sigue? Lo que sigue después de la columna cervical, porque todo lo que conforma la columna vertebral en su parte cervical forma la lordosis cervical. Ya las primeras 7 vértebras, o sea, las vértebras cervicales son las que forman la lordosis cervical. ¿Ya?
Posteriormente vamos a llegar a la región torácica, que es la región más grande de la columna vertebral, que dibuja una C. No sé si se logra ver bien. Es una C que tiene una concavidad anterior, que se refiere a que está, o sea, está hundida en la parte anterior, y convexidad posterior, ¿no? Entonces, esta C que se está dibujando aquí adelante, en la parte torácica, parte dorsal, se la denomina como cifosis vertebral, ¿ya? Cifosis vertebral. Vamos a anotarlo. Cifosis vertebral. Buenísimo. Entonces, la primera parte, o la parte cervical, vendría a ser lordosis, porque es una L, ¿ya? L, lordosis. La siguiente vendría a ser la torácica, que se la denomina como cifosis, ¿ya? La misma palabra tiene una C en su conformación, ¿no? Entonces, cifosis se hace referencia a C, porque la columna torácica tiene una convexidad anterior y una concavidad posterior, ¿no? Por último, continuando con esto, llegamos a la región lumbar. La región lumbar igual dibuja una L, en este caso es una L mucho más visible, es una L mucho más llamativa, por así decirlo. Y esta segunda L vendría a ser la lordosis lumbar. Lordosis lumbar, ¿no? Entonces empezamos con la lordosis cervical, continuamos con una cifosis torácica o dorsal, continuamos con una lordosis, con una lordosis lumbar y vamos a terminar con una cifosis sacra, ¿ya? Una cifosis sacra. A eso, bueno, nos olvidamos de esa parte, la parte sacra de la columna vertebral, eh, embriológicamente se la diferencia por 5 piezas óseas separadas, pero que durante el desarrollo embriogénico estas se osifican y se fusionan, ¿ya? Se fusionan uno con otra y forman una pieza ósea única, ¿no? Que es indivisible, pero que la principal función que va a tener la parte sacra es que forma el eje de articulación del coxis, ¿ya? Eh, de la cintura coxigia, ¿no? Ya que aquí en las alas del sacro es donde se está articulando el hueso coxal, ¿no? El hueso coxal que está conformado por la porción pubiana, la porción isquiática y la porción ilíaca, ¿no? ¿No? Entonces el coxis, el hueso coxal, se está articulando aquí y es el que da el eje principal para la articulación de la cintura coxigia, ¿no? Y por último, la última porción de la columna vertebral es el coxis, ¿no? El coxis. El coxis ya vendría a ser un vestigio de lo que se denomina una cola mamífera, ¿no? Que fue involucionando a lo largo del desarrollo del ser humano y quedó como un pequeño vestigio, ¿no? Como un pequeño vestigio formando la parte terminal de la columna vertebral, ¿no? Ahora, en este corte sacro que estamos viendo aquí, por detrás del lomo, o sea, por detrás del lomo y por debajo del coxis, hay un espacio aquí en medio. Ya es como una apertura que durante el nacimiento del, del neonato permanece abierta los primeros años de vida de una persona, ¿no? Y esta es una vía de acceso al canal medular, ¿ya? Bien, entonces esas son las 4 curvaturas que tiene la columna vertebral, ¿no? Empezamos con la lordosis cervical,
Luego seguimos con una cifosis dorsal o torácica. Continuamos con una lordosis lumbar. Y finalizamos con una cifosis sacra. ¿Ya? Cifosis sacra. Entonces va así. Ahí, cifosis, lordosis y termina con una pequeña cifosis, ¿no? Así es más o menos la columna vertebral. Lordosis, cifosis, lordosis y termina con una pequeña cifosis en el en la porción sacrocoxígea, ¿no? Bien, esa es la premisa para empezar a desarrollar este tema. Ahora, bueno, aquí ya está mucho más, mucho más explicado la distribución, esto es en cuanto a los números, ¿no? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas ya fusionadas o osificadas, ¿no? Este es el hueso coxal. Ya está conformado por el ilio, por el hueso ilíaco, el isquion y el pubis, ¿ya? Y el pubis. Es un hueso que funciona como análogo de la escápula, ¿no? Porque tienen que entender que el cuerpo tiene dos cinturas, ¿ya? Dos cinturas. La primera cintura es la que todos conocemos, que es la cintura de los miembros inferiores, ¿no? La cintura ¿cómo era? Coxo-ilíaca o cintura coxal. Y después tenemos la cintura escapular, ya escapular, que es la que vemos en miembros superiores. Esta cintura escapular la vamos a revisar en las próximas clases cuando veamos miembros superiores. Pero si se dan cuenta, tienen una morfología similar, ¿no? Tienen una morfología similar. Entonces, eso vendría a ser la distribución en cuanto a números de la columna vertebral. Ahora, bien, el estudio de las vértebras en específico no se hace uno por uno, porque la gran mayoría se está agrupando por secciones, ¿no? Por ejemplo, las cervicales se estudian como vértebras cervicales y estudias un solo tipo de vértebra cervical que es la vértebra tipo, por así decirlo, ¿no? Y de la misma forma las dorsales, de la misma forma las torácicas, ¿no? Las torácicas y las lumbares. Entonces, para su estudio se las engloba por grupos, ¿no? Y cada una de estas tiene características específicas, ¿no? Tiene características que las diferencia de otras vértebras y eso es lo que necesitamos saber. Al momento, por ejemplo, de hacer una radiografía, ustedes van a estar enfrente a una radiografía eventualmente y les van a decir, a ver, no sé, Weimar, dígame qué sección de la columna vertebral es esta, ¿no? Y ustedes tienen que saber por anatomía cómo es que cuál es la morfología de esa vértebra, ¿no? Y ya después, obviamente, con la práctica, saber cuál, en cuanto a numeración, es la que están buscando, ¿no? Por ejemplo, la vértebra cervical, las características generales, ¿no? Obviamente, ya a profundidad tendrán otras cosas más, ¿no? Pero la premisa es que tiene un agujero vertebral de forma triangular, ¿ya? Triangular. Si se dan cuenta, esto que estamos viendo aquí es el agujero vertebral, ¿ya? Por aquí, por este espacio, es por donde está pasando, por donde atraviesa la médula espinal, ¿ya? La médula espinal. Entonces, es un orificio que tiene esta disposición triangular y la característica es que en la porción cervical, la médula espinal ocupa el 95% de este espacio vertebral, ya de este agujero vertebral. ¿Por qué les digo que es importante esto? Porque ahora mismo estoy avanzando trauma cervical y en general vertebral.
Y un trauma cervical tiende a ser mucho más lesivo que otro tipo de trauma, por el hecho de que la médula está recién saliendo del cráneo, ¿no? Se está formando, de hecho, en C1, que es la primera vértebra cervical, en C1 es el límite entre la médula espinal y el tronco encefálico, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Eh, entonces, un trauma a nivel cervical es muy complicado por el hecho de que toda tu inervación caudal o toda la inervación que va a ir a los miembros inferiores se va a ver comprometida, ¿no? Entonces, esto es lo que empezamos a ver, el orificio o agujero vertebral. Después, otra característica que nos premia es la apófisis espinosa que tienen las vértebras cervicales. Toda esta, eh, toda esta formación ósea saliente, prominente, en disposición de anterior a posterior, que es dorsal, se la denomina apófisis espinosa. Ya todo esto es anterior, todo esto es posterior, ¿ya? Posterior. Entonces, estas apófisis espinosas van a ser una buena característica de diferenciación entre un tipo de vértebra y otra, ¿ya? Por ejemplo, las cervicales tienen la característica de que desde el comienzo vamos a encontrar vértebras, apófisis espinosas bifurcadas, ¿ya? O apófisis espinosas bífidas, ¿ya? Bífidas. Ese término bífido se lo utiliza para muchas cosas, ¿ya? Para muchas cosas. Por ejemplo, hay estructuras, hay malformaciones de la lengua que se denomina lengua bífida, que es que la lengua nace separada en el plano medial o el plano sagital y terminas con dos fascículos de lengua independientes, ¿no? Entonces, el concepto aquí es que la apófisis espinosa está bifurcada, ¿ya? Bifurcada. Ahora, esto aplica, ojo con el dato, aplica desde C3 hasta C7, ¿ya? De C3 a C7. ¿Por qué? Porque C1 y C2 son vértebras únicas que tienen una morfología diferente a las demás, ¿ya? Diferente a las demás. C1 y C2 se estudian aparte, ¿ya? Las demás vértebras, desde C3 hasta C7 en adelante, sí se estudia de esta forma, digamos, más general, ¿ok? Entonces tenemos esto de las apófisis espinosas bífidas, perfecto. Después vamos a tener apófisis transversas, que estas apófisis transversas están en todo el recorrido de la porción cervical, ¿no? El apófisis transversa vendría a ser una porción intermedia que une a las carillas articulares, que son las laterales, que ahorita la vamos a ver, las carillas articulares de la vértebra misma con el cuerpo de la vértebra, ¿ya? Con el cuerpo de la vértebra. Ustedes tienen que ir observando que el cuerpo de la vértebra vendría a ser como un eje central que como que está agarrando lo demás, ¿no? Como que está sosteniendo las demás estructuras. Por ejemplo, este cuerpo espinal tiende a ser un poco más pequeño de las vértebras cervicales, a diferencia de de las vértebras cervicales, las torácicas son mucho más gruesas, ¿ya? Y aún peor las lumbares. Las lumbares son son gigantescas sus cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, a medida que se acerca o sea, a medida que vamos descendiendo en dirección caudal, van a ir viendo que las vértebras se va haciendo más grande, más grande, más grande, por el hecho de que el eje de sostén que tiene el cuerpo es caudal, ¿no? Está ubicado en la columna lumbar. Entonces, estas apófisis transversas se caracterizan por tener un agujero, se llama agujero transverso o foramen transverso, ¿ya? Foramen transverso. ¿Y qué es lo que pasa a través de este foramen transverso? Esto es importantísimo, señores. A través del foramen transverso está pasando la arteria vertebral, rama de la arteria subclavia. ¿Por qué les digo que es importante?
Porque la arteria vertebral va a ser la que eventualmente, una vez ascienda, porque es una arteria ascendente, una vez ascienda hasta el cráneo, entra al cráneo y forma el tronco basilar. Ya el tronco basilar. A ver, vamos a verlo ahorita. No sé por qué no se me ocurre mostrarles ya de una vez. Ya, aquí estamos. Fíjense. Toda esta es la sección cervical. Están viendo, ¿no? Ya. Entonces, toda esta es la sección cervical del cuerpo, de la columna vertebral. Les estaba diciendo que las espinas, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales son bífidas. Y fíjense, aquí está, ¿no? Apófisis espinosa bífida, bifurcada, 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 bifurcada. Ahora, estábamos viendo las apófisis transversas, que son estas de aquí. Ahí tenemos el modelo. Ya, aquí. Fíjense, el agujero es triangular. Estos forámenes transversos son importantes porque fíjense qué arteria está pasando por ahí. Está pasando la arteria vertebral. ¿Ya? Esta arteria vertebral transcurre a lo largo de las vértebras cervicales. Va a entrar a nivel de la C6, ¿ya? A nivel de la sexta vértebra cervical. Se la diferencia de la sexta vértebra cervical porque tiene un tubérculo, ¿ya? Se llama tubérculo de Chassaignac. Tubérculo de Chassaignac, que es una formación ósea que la diferencia de las demás se forma porque en este lugar es donde está entrando la arteria vertebral y genera un roce, genera una erosión del hueso. Y eso es lo que forma esta apófisis, ¿no? Este tubérculo, perdón, tubérculo de Chesina. Entonces, C6 ingresa la arteria vertebral de modo ascendente, va a ingresar al endocráneo, ¿no? A través del agujero occipital o foramen magno. Y una vez dentro se va a formar esta estructura de aquí. No sé si logran verla aquí. Esta acá. Fíjense. Ingresa a la arteria vertebral y forma lo que se denomina el tronco basilar, ¿ya? Este tronco basilar es una de las estructuras vasculares más importantes que hay en el cuerpo, ¿ya? Si no, la más importante. ¿Por qué? Porque el tronco basilar va a ser el que te va a irrigar a todo el tronco encefálico. Te va a irrigar bulbo raquídeo, te va a irrigar puente, te irriga mesencéfalo y forma, además de esto, forma las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Las arterias cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores, vamos a verlo desde aquí. Ya, acá está el tronco basilar, formado por las arterias vertebrales. Buenísimo. Del tronco basilar salen dos arterias importantes. Una es la cerebral posterior, que va a ir a formar el llamado polígono de Willis, ¿ya? Polígono de Willis. El polígono de Willis vendría a ser la estructura vascular que irriga a todo el encéfalo en sí, ¿ya? A todo el encéfalo en sí. Parte desde el polígono de Willis. Entonces, este tronco basilar está formando los dos límites posteriores del polígono de Willis, ¿ya? Vamos a ocultar, ya que estamos aquí, vamos a describirlo al polígono de Willis ya de una vez, ¿ya? Seno sagital inferior y superior. Bien, esto que están viendo aquí es el polígono de Willis. Ahí está, perfecto. Prestan atención aquí. Entonces, ¿cómo está formado el polígono de Willis? Primero vamos a tener dos límites posteriores, ¿ya? Que vendría a ser estos de acá. Vamos a ir dibujando aquí el modelo esquemático, ¿ya? Con naranja. Ahí. Los dos límites posteriores
nos lo está dando las dos cerebrales posteriores, que son estas de aquí, ¿ya? Cerebral posterior, estas dos arterias. Nos dan el límite posterior. Ahí está. Cerebral posterior. Después, hay un límite lateral, que serían estos dos de aquí, que nos lo está dando la comunicante posterior. Así se llama, arteria comunicante posterior, ya de ambos lados. Luego seguimos con un punto intermedio que se puede graficar como un círculo, ¿ya? Como un círculo, pero que no forma parte de la figura geométrica, ¿no? Este círculo se representa por la arteria carótida interna, ¿ya? La carótida interna. Lo que importa aquí es que la carótida interna da una rama importante que es la cerebral anterior, ¿ya? Es la cerebral anterior. Que ya empieza a cerrar el polígono, ya empieza a cerrar el polígono. ¿Qué es esta de aquí? Ya estamos siguiendo el recorrido ahí, ahí, de forma esquemática, obviamente. Ahí, ya. Entonces, comunicantes posteriores son estas de aquí. Cerebral posterior son estas de acá. Ahora dijimos, hay un círculo aquí en medio que es que es un punto de transición que no forma parte del polígono, pero sí está ahí, hay que decirlo, que es la carótida interna. Y de la carótida interna nace la arteria cerebral anterior, ¿ya? Cerebral anterior. Esta cerebral anterior es la que estamos poniendo aquí, cerebral anterior. Y después, un poquito más arriba, no, ustedes sí la ven, yo no. Ahí está, ya, ahora sí. Después, un poco más arriba, se va a formar la comunicante anterior, ¿ya? Que es la que cierra el polígono. Ahí está, y la cierra. Entonces, cerramos el polígono con la comunicante anterior, ¿ya? Comunicante anterior. Y ya después continúa su camino, obviamente, de la cerebral anterior, va a irrigar todo lo que es la cara inferior del lóbulo frontal, todo lo que es el lóbulo paranasal, ¿no? Del lóbulo frontal, pero eso ya es otro tema. Entonces, este es el polígono de Willis, ¿ya? Polígono de Willis. No es tan difícil. Lo que tenemos que acordarnos es que hay dos cerebrales, dos posteriores que están formando el límite posterior, dos anteriores que forman dos límites anteriores. Y hay dos comunicantes, ¿ya? Comunicante posterior, que es esta aquí, y comunicante anterior, que es esta aquí. Ya las comunicantes, como dice su nombre, hacen anastomosis para cerrar el circuito, ¿ya? En este caso es un circuito que asegura la irrigación del encéfalo, eh, evitando problemas de oclusión, ¿no? O de tromboembolismo. Por ejemplo, si se bloqueara esta parte de aquí, hay forma de que la sangre pase por otras vías y llegue a irrigar zonas distales del punto de bloqueo, ¿ya? Eso es lo que se premia cuando se irrigan zonas de alta importancia, es circuitos arteriales paralelos a un punto específico, ¿no? Porque si ustedes tuvieran el cerebro aquí y tienen una sola vía de entrada a la irrigación del cerebro, ocluir esa vía sería mortal, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de estructuras tienen varias vías, digamos. Aquí está la arteria principal y hay una comunicante que llega. O si no hay una comunicante que hace anastomosis con otra arteria y ¡pam! Llega, digamos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del polígono de Willis. Ahora, el polígono de Willis
ya con estructuras formadas, está rodeando la base del tronco encefálico, ¿ya? A ver, no sé si con las estructuras se podrá ver bien. No. A ver, vamos a ocultar esto. Acá está el cerebro medio. Los tálamos ópticos. Tercer ventrículo que está entre los tálamos, núcleos basales. Sí, no, no se puede ver bien. Vamos a sacarle una foto. Ahora sí vamos a borrarla. Vamos a ver si se puede ver desde un plano inferior. Voy a sacar el hueso. Ya. Fíjense aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, acá al fondo? Nada, Uzi, no se ve nada. Fíjense. ¿Qué arteria está subiendo por aquí? Por por el agujero transverso. ¿Cómo se llama esa arteria? La arteria vertebral, ¿no? Les dije, ingresa al cráneo, al endocráneo, ¿y qué forma dentro del cráneo? El tronco basilar. El tronco basilar, ¿no? Entonces, fíjense, el tronco basilar va a estar alojándose ahí, en la cara anterior del tronco encefálico, ¿ya? Ahí vamos a ver si podemos sacar la mitad de esto. Está la protuberancia, ya. Ahí, fíjense. Ahí ya estamos viendo al tronco basilar, ¿no? Ya le estamos viendo al tronco basilar, estamos viendo la cerebral posterior, digo, la cerebelosa superior, esta la sacamos. Necesitamos la cerebral posterior. Ahí está. La cerebral posterior formando la comunicante posterior y ya más adelante vemos la cerebral anterior y la comunicante anterior. Entonces, fíjense que el polígono de Willis irriga gran parte de la, del mesencéfalo y parte del telencéfalo, ¿no? Porque ustedes van a ir viendo que las tres arterias principales de irrigación de la corteza cerebral son esas tres. Son la cerebral posterior, cerebral media y cerebral anterior, ¿ya? Esas tres arterias irrigan toda la corteza cerebral, ¿no? Toda la corteza cerebral. Entonces el polígono de Willis está en la base del encéfalo, ya en la base del encéfalo. Bien, entonces eso es lo que quería recalcar. Ya después vamos a hablar de las arterias cerebelosas, hay arteria cerebelosa posterior,